Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesorate con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. Servirrap, las 24 horas, 425-444. Presenta la siguiente entrevista, Yerba Mate Andresito, un sabor que se comparte. Ya son las 7:50 en todo el país. Decíamos que hoy en tapa de todos los diarios del país está lo ocurrido en una sesión caliente en el Congreso, en la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, donde para muchos hubo sorpresa y los senadores rechazaron por un voto el proyecto de ley de ficha limpia. Y por todos lados están los dos senadores misioneros que fueron determinantes en esa votación. En la previa a Cuentas Claras tenemos una horita que merecería un poco más de ese muy buen programa Buenas Tardes China que tiene Radio con Vos y que reproducimos aquí de 6 a 7, conducido por Jairo Stracia, y que tiene columnista en el Congreso de la Nación. Débora de Urrieta, periodista acreditada en el Congreso, en ambas cámaras, y que cubrió en el lugar de los hechos la sesión de ayer, precisamente informaba sobre lo ocurrido. Y vale reiterarlo también en este contexto donde estamos tratando de entender, y con dos legisladores misioneros como protagonistas centrales, qué pasó anoche en el Senado. Y esto comentaba la columnista de Buenas Tardes China. Débora, la corajuda de Urrieta. Vamos por partes. ¿Me contás qué pasó, qué resultado? ¿Por qué si había gente que decía están los votos, no estuvieron? Bueno, a ver, empecemos por el principio. Sí. Claramente, si ayer salía la ficha limpia, la sanción de la ficha limpia, que era lo que las matemáticas indicaban, iba a tener dos impactos concretos. Por un lado, que Cristina Kirchner no iba a poder ser candidata, como decías antes, y por otro lado, implicaba un triunfo para Silvia Lospenato, diputada del PRO, gran impulsora, la cara visible de este proyecto de ley, en la previa a las elecciones porteñas, ¿no? Y acordate que en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos las encuestas por estos días dan primero a Santoro, segundo a Dorni y tercero a Lospenato, pero ahí, viste, palo a palo peleando el segundo puesto. Entonces, desde Casa Rosada te daban a entender que no le querían dar un triunfo a Lospenato y al mismo tiempo esto de sostener en el ring a Cristina Kirchner de cara a las elecciones a nivel nacional en este caso. Pero después vamos, si querés, con las interpretaciones. Finalmente, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Supuestamente los votos estaban, acordate que por ser una ley electoral necesitaba por lo menos 37 votos, una mayoría agravada. El poroteo te daba 38 a favor y 34 en contra. 34 en contra es todo el interbloque Unión por la Patria y 38 a favor, que con el correr de los meses, desde que se aprobó en diputados, se giró al Senado, todos los bloques se habían pronunciado a favor de la ley ficha limpia. De hecho, los últimos en hacerlo fueron los santacruceños. ¿Te acordás que a través de un video o de comunicados en redes sociales, entonces ahí dijimos, claro, todo listo, ya están los votos? Vos dijiste, con estos santacruceños hay 38 votos y va a salir el proyecto. Exactamente. Días antes se había pronunciado otro bloque que también era decisivo para reunir los 38 bloques, que eran los misioneros. Pero en Misiones tenías si querés, un antecedente que te podía anticipar cómo iban a votar. Y es que los 3 diputados de Misiones, que también responden al oficialismo en Misiones, habían acompañado ficha limpia. Entonces, bueno, con ese antecedente, siendo que son del mismo espacio político, uno da por descontado que... ¿Dónde lo habían acompañado? En diputados. Cuando ficha limpia se votó, los 3 diputados votaron ficha limpia y salió en diputado y se giró al Senado. Y entonces eso hacía que el poroteo diera 38... Da 38 a favor, es decir, un voto más de lo que se necesitaba. ¿Y ayer cuánto sube al final en la votación?
¿Cuántos se necesitan? 37. ¿Cuánto hubo? 36. O sea, faltó un voto. O sea, te quedó 36 a 35. A 35, hubo un favor, ausente. pero no alcanzó. Exactamente. Si vos ves el tablero y decís, bueno, salió. No salió porque necesitaba mayoría especial. ¿Y el ausente quién fue? El ausente, alguien de Unión por la Patria, Ben Susán. Ok. El ausente no cambiaba los votos a favor. El tema es que había 2 que finalmente votaron en contra. Exactamente. Venía siguiendo la discusión y era evidente que el gobierno nacional quería frenar por lo menos, no sé si la sanción de ficha limpia, pero por lo menos que se trataran estos días por esto que te decía antes, cómo podía impactar en las elecciones porteñas. Y finalmente, de hecho, esos 2 que se dieron vuelta, ¿quiénes son? Ahí te digo. Pero de hecho el gobierno amagó, si querés, con meter el tema de las dietas para empiojar la sesión. Entonces, ¿qué estaban esperando todos los que vienen negociando la sesión? Primero, el tema del quórum. Había una posibilidad y era, bueno, que no haya quórum, que bajen algún senador, aliado, lo que fuere, y que se caiga el quórum. Hubo quórum. Después, otra opción era, bueno, que alguien pida cambios a la ley, entonces se aprueba y tiene que volver a diputados para la sanción definitiva. Eso no pasó a lo largo de la sesión. Entonces, bueno, llegó el momento de la votación después de muchas horas de debate. Y esto de verdad que fue sorpresa, pero de Victoria Villarroel, de todo su equipo, sus asesores. Te cuento un datito más. La noche anterior hubo una reunión, me cuentan, en el Instituto Patria, Cristina Kirchner, José Mayans, Juliana Di Tulio y Anael Fernández Agasti. Y básicamente el mensaje de Cristina fue, ya está. Seré proscripta, la lectura que tiene el kirchnerismo sobre la candidatura de Cristina Kirchner. Llegó el momento de la votación. El tablero marcó 36 a 35. ¿Quiénes fueron los 2 senadores que se dieron vuelta? Sonia Rojas de Cut y Carlos Arce. Altísimas fuentes del Senado hicieron contacto visual con uno de los senadores de Misiones como para decir, votan a favor, votan a favor. Bueno, vos estás contando, porque quiero mostrar esta diferencia. El relato de lo que pasó ayer como un objetivo casi que el gobierno consiguió. Y mientras que el relato oficial de la Casa Rosada, con un comunicado, con el propio Twitter del presidente, es esta es la casta que frenó lo que nosotros queríamos aprobar. O sea, está bien que yo estoy entendiendo, como me estás contando, el gobierno hizo todo lo posible y terminó consiguiendo voltear el proyecto de ficha limpia, mientras el relato de la Casa Rosada es los senadores casta otra vez contra la gente, nosotros quisimos impulsar ficha limpia. Bueno, lo que ya se ha manifestado desde el PRO, criticando al gobierno nacional que disimuló, iba por la ficha limpia, pero después logró que 2 senadores aliados, como los misioneros, lo hicieran a último momento, rechazando, y de esa manera por un voto se impidió su sanción. Y el proyecto pierde estado parlamentario, no podrá volver a tratarse este año. Como consecuencia, Cristina Fernández de Kirchner podrá ser candidata. Se necesitaba una mayoría especial de 37 sobre 72 y faltó solo un voto. Y el rol de los senadores misioneros fue clave. Votando contrario a lo que explicaba allí la colega Débora de Urrieta, votando contrario a lo que lo habían hecho los diputados nacionales por Misiones, a favor de la ficha limpia. Según la política online, esto no es más que otro acuerdo de Milei con la Renovación Misionera, conducida por Rovira, y no lo contrario. Algunos peronistas por allí festejaban anoche que se empezaba a desprender Rovira ya de Milei, votando distinto, después de haberlo apoyado tanto en el Congreso. Sin embargo, un análisis más riguroso y observando la opinión desde el PRO, que entienden electoralmente se buscó perjudicar a la candidata Silvia Lospenato, que es la candidata del PRO para disputarle al vocero presidencial la elección próxima en Cava.
donde está en juego la disputa pro-libertarios, el PRO que viene gobernando desde hace tantos años la ciudad autónoma, y los libertarios que pretenden quedarse con ese poder. Silvia Los Penato es la candidata de Macri, es la candidata del PRO, de los Macri sería, ¿no? Tanto Jorge que conduce como Mauricio que tiene en Cava su gran distrito, el distrito del PRO, y corre serio riesgo en esta elección. Bueno, y por otro lado, el Senado también, eso no lo decía esta periodista a quien escuchábamos, pero también lo comentamos porque ayer el Senado no solamente evitó sancionar la ficha limpia, sino también evitó que se interpele a Karina Milei y a Toto Caputo por el caso Libra. Y en ese sentido, la política online afirma que Milei consiguió reflotar su pacto con el kirchnerismo para lograr que no haya interpelación. Por lo que entiende, se actuó para la tribuna por un lado, mostrando que iban por ese proyecto finalmente, y por el otro, los aliados misioneros lograron impedir la sanción de la normativa. La verdad que pensar en una ruptura de ese diálogo y consensos que mantiene la gestión Milei con la conducción de Rovira parece como muy difícil. Rovira no es un intempestivo que cambia hoy lo que vino negociando y generando todos estos meses de un pacto de acompañamiento al gobierno nacional, que no es sorpresa, por otro lado, ya lo hicieron con Macri anteriormente, y hay una política de que el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Esto Rovira lo reclama en la provincia y lo practica en la nación, con unos y con otros. Por lo tanto, es más entendible desde este análisis de que siguió el pacto y acompañaron a Milei contra los Penato y el PRO, y evitando que haya interpelación a su hermana y al ministro de Hacienda, cerró todo para ambos. Cuando, claro, los grandes medios ayer daban por segura esa sanción, viviendo y soñando con Cristina Kirchner. El tema era Cristina Kirchner e impedir a través de la ficha limpia que pudiera presentarse en elecciones nacionales, porque esa ley federal no impediría que Cristina pudiera presentarse, como dicen está previsto en las próximas elecciones bonaerenses. Y el propio presidente del Bloque de la Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, decía ayer: nos llevaron a una sesión, nos presionaron, nos dijeron que teníamos los votos, y la verdad que en un Senado, que los votos son mucho más contados que en diputados, se sabe de antemano, los negociadores saben de antemano qué va a ocurrir. Por lo tanto, mostrarse sorprendidos anoche y enojados con ese resultado tampoco es creíble. Bueno, de lo que se va analizando un poco más fino respecto a lo ocurrido ayer en el Senado de la Nación, con protagonismo misionero. Cuentas Claras, el programa de Tony Lindstrom, por la radio.